Bueno, buenas noches. Vamos a empezar la clase de hoy respondiendo una pregunta que me hizo llegar un amigo. Parece que al principio, cuando empezamos el tema, no quedó muy claro por qué razón nosotros podíamos aseverar que las instituciones del adventismo y los Estados Unidos eran representadas por estas naves que estamos estudiando. Y la respuesta a esta pregunta tiene tres partes. Primero vamos a pensar en el significado de Cesarea. ¿Alguien me puede decir de memoria o que se acuerde qué significaba la palabra Cesarea? Cortado. Cortado. Entonces vemos que Cesarea significa cortado. ¿A qué nos evoca esto, Mati? Cuando la piedra, que vemos en la visión de Daniel 2, es cortada del monte. Entonces nosotros pensamos en Daniel 2. Nos acordamos que hay un monte y que del monte es cortada una piedra. Nos quedamos con este pensamiento en mente. Recordemos la obra que hizo Pablo en Cesarea. Pablo dio un mensaje a Félix, a Festo y a Agripa. El mensaje tenía tres partes. Era un mensaje de advertencia del juicio. Era un mensaje de vida o muerte. Y lo comparamos con el primer mensaje angélico. ¿Por qué? Porque tiene tres mensajes en uno. Porque es un mensaje de vida o muerte. Si uno lo rechaza, ya no puede recibir el segundo mensaje angélico. Y porque el primer mensaje angélico fue dado específicamente en la Tierra Gloriosa durante el movimiento milerita. Pensamos también, esta es la tercera parte de la respuesta, en Félix y en Agripa. Félix representa el poder secular. Agripa representa un poder religioso. Ambos están en ese momento. Están en el momento en que la piedra es cortada. Están en el momento en el que se predica el primer mensaje angélico en determinado lugar. Y vemos que uno por un lado es un poder secular, gubernamental, y por el otro lado tenemos un poder religioso que recibe un mensaje de juicio en la cuarta generación. Ambos están en el mismo lugar. Esto nos hace pensar en la relación que existe entre la tierra gloriosa y el pueblo del pacto, porque habitan juntos y comparten la misma historia, aunque están separados en cierto sentido. Por estas tres cosas, nosotros pensamos que Félix representa a los Estados Unidos y Agripa representa a la Iglesia Adventista, porque es en 1989, cuando empieza el tiempo del fin, cuando es cortada una piedra, hay un mensaje que llega, que es de vida o muerte, y empieza un momento de conocimiento, y este mensaje es un mensaje de advertencia que se da a dos instituciones. Dos instituciones que en este momento no están cumpliendo el objetivo original que tenían. Ya lo vimos en la clase pasada, pero vamos a repasar. Ellos se desvían del curso que tenían trazado en su travesía, por circunstancias externas, desfavorables. Entonces nosotros pensamos esto y vemos que Dios les ofrece algo. Pero la nave de Adramitio ya había decidido su curso de acción. Ellos ya habían decidido permanecer en la muerte. No sé si esto surge más preguntas o si satisfacen las inquietudes. ¿Retroalimentación? Sigamos con la clase. Bueno, repasemos de vuelta el primer barco. Entonces la repetición es la madre del saber. Recién dije, ¿no? La nave Adramitio, viene de permanecer en la muerte. Esta nave es un barco que antes de zarpar ya había decidido su curso de acción. Ya estaba determinado en su actuar. Y lo vemos claramente en la historia de Félix y de Agripa. Ellos venían en un curso de acción, estaban en pecado, en apostasía. Dios les da luz, les ofrece un cambio y ellos deciden que no, que están satisfechos en su condición actual. Ellos rechazan la luz y se quedan en las tinieblas a sabiendas. El barco empieza en Cesarea, que nosotros marcamos como 1989, por las razones que dijimos hace un ratitito. Sigue hacia Sidón. En Sidón nosotros vemos que es un refrigerio el que Pablo recibe
Y también podemos marcar Sidón y relacionarlo con el falso profeta en la profecía bíblica, que también es los Estados Unidos. Entonces vemos que acá empieza un periodo de lluvia y hay una tardanza. Porque Sidón también significa cazar al acecho. Y cazar al acecho, básicamente vos estás y tenés que esperar que la presa llegue. Y una vez que llega, actuás. Pero requiere un periodo de paciencia. Chipre, ellos navegan por Chipre, pasan, y acá vamos a marcar el clamor de medianoche. Es un periodo de tiempo, pero también es un punto de tiempo. Vimos que acá hay vientos contrarios. ¿Se acuerdan qué eran los vientos? Doctrinas, ideas contrarias que hacen dificultoso este periodo. También significa Chipre sin mancha. Vemos que cuando llega este momento, por más de que hay vientos contrarios, hay un mensaje claro. Lo comparamos con la historia del movimiento milerita. Ellos tenían el testimonio viviente durante este periodo. Vemos que hay dos falsos profetas que vienen de Chipre. Uno es externo al movimiento de los discípulos y el otro es interno. Vemos que los dos contrarían la obra que Dios está haciendo. Y también vimos que Simón Mago, la razón por la que él rechaza el mensaje o estaba haciendo una obra contraria era porque él tenía un resentimiento hacia el liderazgo que Dios había escogido. Tenía en su corazón esta amargura. Elena lo relaciona a esa misma frase que Pedro le dice a Simón Mago con Kellogg. Kellogg también en la época de la historia milerita tenía resentimiento hacia los líderes que Dios había escogido, como celos o resentimiento. Y por eso hizo un trabajo contrario a la voluntad de Dios. Ellos después navegan por un mar con un nombre compuesto. Sicilia significa Cilicia. Estaba pensando hoy si lo tenía bien escrito o no. Esto está mal entonces. Cilicia y Panfilia. Cilicia significa derrocar o voltear. Panfilia significa que hay una nación que está conformada por todas las tribus. Vemos que este es un periodo de tiempo en el que cuando unas instituciones están cayendo, que son el sexto reino de la profecía bíblica y la iglesia, se están levantando otras instituciones para ocupar su lugar, que es el séptimo reino de la profecía bíblica, o la ONU, que son los 10 reyes, y el movimiento de los 144.000. Llegamos a un punto que es Mira, Licia. Vimos que Mira significa amargura, es una experiencia amarga para ellos. Y Licia lo relacionamos con blanco como el grano de la cosecha. Entonces acá vemos que hay una experiencia amarga y una cosecha. Y lo asociamos con la ley dominical, porque sabemos que es en este punto en el que va a terminar esta progresión, este cambio que se va a dar del sexto por el séptimo y una institución por un movimiento. Después de este periodo hay un trabajo para hacer todavía. Los 144.000 después de este periodo tienen que hacer un trabajo para alcanzar al mundo. Este es el viaje del barco que había decidido estar en la muerte y nos enseña un montón de lecciones. Después seguimos leyendo el capítulo de Hechos 27 y nos queda preguntarnos, ¿será que esta es una continuación de la misma historia o es una repetición en ampliación? Si recuerdan, la primera clase vimos que íbamos a estudiar este capítulo como una parábola. Y hay algo que es muy común en la escritura, que se nos dice algo de una manera y después se nos repite con otros detalles para nuestro beneficio. Entonces, si nosotros vemos que algo es repetido y ampliado, podemos sacar mayores y diferentes conclusiones. En el caso de que fuera una repetición y ampliación, lo vamos a comparar y contrastar, ¿no? Vamos a ver las diferencias y las similitudes. Cuando yo acerco este fibrón a este otro fibrón,
veo que son de la misma marca, del mismo tamaño, pero color diferente. Eso es lo que nos permiten las parábolas, ver tanto lo que es similar como lo que no es similar. ¿Qué significaba el barco de Alejandría? ¿De dónde viene el nombre? ¿Cuál es el nombre raíz? Alexander, ¿no? ¿Qué quiere decir? Protector del pueblo, según la concordancia Strong. Según Hitchcock, es uno que asiste a los hombres. Este barco, podríamos decir que tiene un significado, una connotación positiva. Está acá para ayudar a otras personas. ¿Qué cargamento tiene este barco? ¿De dónde sale, Miri? Sale de Alejandría, que Egipto abastecía a todo el imperio romano de trigo, así que tenía trigo. Tenía trigo. Entonces en Alejandría vemos que el barco es cargado con trigo. Esto es lo que sabemos del barco. Ya habíamos establecido en la clase pasada cuál era uno de nuestros puntos de anclaje más sencillos para ver que esto era una repetición y una ampliación. ¿Se acuerdan cuál era, Adrián? El 9-11 lo relacionamos con el Islam y el Euroclidón es un viento que viene del este, que también el viento solano, el viento del este, el viento oriental se lo relaciona con el Islam. Este es una tormenta del este, ¿no? Y es una relación con el viento oriental, como dijiste. Entonces vemos que acá el Islam está activo. Y vamos a marcar esto también como el 9-11. Entonces vemos que una historia con el mismo hito no puede ser una continuación. No puedo tener el mismo hito dos veces a lo largo de una historia. Claramente acá hay un corte y una repetición. Porque yo puedo unir estos hitos. Entonces ahora tengo que pensar en rellenar lo otro, que ya lo habíamos hecho en la clase pasada. Esto es solo un repaso. Entonces, yo veo que acá Pablo y los pasajeros del barco se bajan de la nave Adramitena y ellos no zarpan de Alejandría, el barco zarpa de Alejandría. Ellos recién se suben en Mira Licia. Y acá Mira Licia para nosotros es la ley dominical, porque vemos una experiencia dura, amarga y una cosecha. ¿En qué momento, previo a 1989, previo al 9-11, podemos nosotros ver en nuestra historia pasada o la de nuestros ancestros una experiencia dura, amarga, un chasco y una cosecha? 22 de octubre. De 1844. ¿Querés decir algo más, Mati, para sumar al punto? Que es un periodo de chasco y que ahí se cerró la puerta de la gracia para el protestantismo, que separa el protestantismo apóstata de los que son pueblo de Dios. Y también cerró para ellos, era su prueba, ¿no? Ellos tenían... Esas son las coincidencias que yo encontré. Las que yo había escuchado eran la cosecha y la experiencia amarga, y después vi eso, el cierre de puerta de gracia, y ellos acá reciben su tercer mensaje angélico. Y a partir de este hito ellos tenían que conquistar al mundo. Y vemos que eso es exactamente lo que pasa en esta historia. Después de la ley dominical nosotros tenemos que conquistar al mundo. Es acá donde hay que dar el mensaje. A las personas que todavía nunca escucharon sobre el sábado. Entonces esa es otra relación que podemos marcar. Que en este punto uno es probado y tiene una misión de conquista. Y acá también. ¿Qué vemos? Entonces vamos a poner Alejandría. ¿Qué año era? ¿Se acuerdan? 1798, el tiempo del fin para la época milerita. 1798. ¿Qué instituciones vemos que están surgiendo en 1798 con el objetivo de cuidar o beneficiar al pueblo? La nación de Estados Unidos. La nación de Estados Unidos. Pero la nación de Estados Unidos no fue fundada en ese año, sino previamente. Pero recién cobra relevancia en la profecía bíblica en 1798. Elena nos dice en el conflicto de los siglos que en este año surgía, lo leímos la clase pasada, las citas, que en este año surgía la nación y que tenía 2 cuernos como un cordero.
¿Qué otra institución vemos que surge en 1798 con el objetivo de ayudar al pueblo? Guillermo Miller empieza a estudiar. No, pero compra su concordancia. Y llega el primer mensaje angélico. Entonces vemos que es el surgimiento del adventismo. Elena nos dice que el mensaje del primer ángel y de la venida de Cristo, del juicio, no podía haber sido predicado antes de 1798 porque no era verdad, sino que recién a partir de este momento, cuando hay un aumento de conocimiento sobre las profecías de Daniel, después de la oscuridad papal, vemos que se podía dar ese mensaje. Y eso fue lo que ocurrió en esta historia. ¿Qué ocurre en Nido? Se ven Fuerte, Mati, para que te escuchen. frente a muchas tormentas y vientos contrarios, deciden cambiar el rumbo. Entonces vemos que en Nido ellos venían navegando y se encuentran con vientos desfavorables. Ya vimos lo que significaban los vientos. Ellos venían navegando y en este momento no era la forma más práctica de llegar ni la forma más directa de llegar, pero porque los vientos eran desfavorables, ellos deciden tomar un giro hacia el sur. Es interesante porque para los que hablan inglés podemos notar que cuando nosotros decimos que algo se va al sur es porque vemos que la cosa se puso fea o hubo un problema o hubo un percance grande. Es una expresión coloquial que dicen, bueno, te están contando una historia y de repente dicen, y bueno, y todo se fue al sur. Como diciendo, se complicó. Y eso es exactamente lo que pasó en esta historia. Ellos toman un giro brusco hacia el sur. Pierden el curso. ¿Qué nos dice Pablo a partir de acá? Que ellos navegan con mucha dificultad. Es muy difícil la navegación para ellos acá. Vimos que como estamos considerando las historias de dos instituciones, no podemos marcar una sola cosa, o de una o de la otra. En cada hito nosotros tenemos que encontrar algo que nos hable de las dos, porque la historia de ellas está íntimamente ligada. ¿Qué ocurre en Estados Unidos en este año, que es una desviación de su curso original? La guerra interna. Sí, es justo a la mitad de la guerra civil. Vimos que este hito es 1863 y es justo a la mitad de la guerra civil. Y era un periodo justamente que vemos eso, vemos vientos contrarios, vemos dificultad, tanto para la iglesia, para el movimiento, como para el país. No estaban fáciles las circunstancias externas. Externamente vimos que Salmon P. Chase, que era el secretario del Tesoro Nacional, presenta al Congreso su propuesta para poner en su moneda la frase "en Dios confiamos". ¿Por qué es esto una desviación del curso? Toto. Porque la idea es que el Estado no se mezcle con la Iglesia. Muy bien. Entonces, Estados Unidos fue creado, y esta era la voluntad de Dios, que sea un país de libertad religiosa, que reciba a las personas y que la libertad de conciencia sea promovida y protegida. Si nosotros queremos poner en las monedas una frase engravada, religiosa, esto es un paso que se da a favor de la unión Iglesia-Estado. Un Estado laico no necesita hacer esto. Y esto es una desviación en el curso, porque nosotros vemos que desde este punto en adelante la ideología de Estados Unidos empieza a cambiar progresivamente. Solo basta prender las noticias hoy en día para ver que muchos estadounidenses piensan que el Estado debería ser cristiano y están empujando esta idea. Esto desemboca directamente en la ley dominical. Esto es una violación a los derechos y libertades.
no todos en el mismo país creen lo mismo. Yo estoy violando la libertad del otro, tratando de que se haga lo que la mayoría quiere. Yo debería proteger a las minorías. Esa es la función de Estados Unidos. ¿Qué ocurre a nivel interno con el adventismo? Que hace que ellos venían por un curso y de repente cambian de curso. ¿Qué ocurre? Se rechaza la primera verdad encontrada por Miller. Se rechaza la primera verdad encontrada por Miller. Guillermo Miller, en su estudio de la Biblia, él seguía un método riguroso y diligente y avanzaba lentamente. Y lo primero en descubrir que fue una de las joyas en la cual basó su mensaje profético fue la profecía de los 2520. En 1863 se rechaza esta profecía. Si vamos al sueño de Miller en primeros escritos, vemos que las joyas en cierto momento estaban todas en un cofre y después empiezan a ser desparramadas y pisoteadas. Es interesante que la primera joya en encontrarse fue la primera en descartarse. Y esto fue un cambio, porque a partir de acá, y esto apelo a su sentido común y apelo a nuestra experiencia cotidiana. Nosotros, hoy en día, muchos de nosotros crecimos en la iglesia como jóvenes y tenemos amigos que crecieron en la iglesia o que llegaron después, independientemente. ¿Cuánto sabe realmente la juventud de profecías? Muy poco. Una amiga decía eso, ni siquiera la estatua de Daniel. Ni siquiera la estatua de Daniel, muchos de sus amigos. Entonces nosotros vemos que durante esta historia su mensaje era puramente profético. Ellos toman un cambio de rumbo y hoy en día nos hemos olvidado de nuestras bases, de nuestros fundamentos, de nuestra historia y se ha diluido tanto nuestro mensaje profético que ya no tenemos uno. ¿Es una pregunta? No, te estás calentando la mano, ok. Entonces vemos eso. Y es lo mismo que ocurre a nivel nacional en Estados Unidos, porque ellos se han olvidado su historia pasada y sus objetivos y el espíritu de sus padres fundadores, de sus pioneros, a tal punto que hoy en día en una conversación coloquial con una persona que está residiendo en Estados Unidos, ellos están plenamente convencidos de que el país debería ser cristiano. Se han olvidado por completo lo que los distinguía al principio. Y es lo mismo que nos sucede a nosotros como pueblo adventista. Nos olvidamos de dónde venimos y para qué estamos. Después de Nido, ellos navegan a Sotavento de Creta. Y llegan a la Cea. En la Cea, Pablo les da un mensaje al liderazgo. El liderazgo del barco quería zarpar del puerto e ir a un puerto más favorable para hibernar en un lugar donde hubiera más trabajo disponible para todos los prisioneros del barco y que fuera más cómodo. Pablo les dice, no les recomiendo esto, si ustedes siguen con este viaje va a haber pérdidas invaluables. El liderazgo toma una decisión contraria a la recomendación de Pablo. Si consideramos el primer barco y lo comparamos con el segundo barco, ¿en qué hito nosotros vemos del primer barco que el liderazgo toma un consejo diferente al que Pablo les da? En Cesarea. Entonces vemos que acá también podemos marcar 1989. Pablo da un mensaje de advertencia, es rechazado y se continúa con un rumbo que no era el mejor, inconveniente. ¿Qué otro hito, Adrián, podemos identificar en este punto que nos hace pensar en este año, basados en Daniel? Daniel 11:40, segunda parte, dice de que el rey del norte contenderá con él, refiriéndose al rey del sur, con carros, con gente a caballo, con muchas naves. Lo que entendemos, el rey del norte, el papado, aliado con Estados Unidos cuando hacen el pacto, la alianza, Santa Alianza, con el plan de derrocar el comunismo y la caída del muro de Berlín y luego de la Unión Soviética, es esa unión del rey del norte contra el ateísmo o el comunismo. Y eso lo relacionamos porque acá nosotros vemos que hay
una brisa del sur, que nos hace pensar en el rey del sur, que hace favorable la navegación para el barco. Aunque Pablo les recomienda que no sigan con el barco. Sí. Y otra cosa que tiene que ver con esa recomendación, ¿no? Si nosotros hoy le preguntamos a un adventista qué piensa de 1989, la Iglesia dice oficialmente que no hay una posición oficial sobre los últimos versículos de Daniel. Y, digamos, hay algo claro que pasó ahí, incluso hasta los católicos que creen en los mensajes de Fátima, hay una plaquita dedicando la caída del muro de Berlín en la iglesia de Fátima en Portugal. O sea, se ve claramente que es algo profético y hay como un rechazo a ese mensaje. Bueno, entonces, gracias por tu comentario. Acá vamos a anotar brisa del sur y lo relacionamos con Daniel 11, 40, parte B. También, Agus, tenés 126 años desde 1863 hasta 1989. Acá hay que 126 representa años. Juicio según Daniel 5. Y según Daniel 5, este número lo podemos relacionar con juicio. No vimos qué significa Creta, pero ¿alguien por las dudas ya ha estudiado el tema y le gustaría dar un aporte? Significa carnal. Creta significa carnal. ¿Qué relación podríamos hacer con esto? ¿Qué nos lleva a pensar en lo carnal? Si nosotros comparamos algo carnal, pensamos en una persona mundana. Nosotros vemos acá 126 años en el que predomina la mundanalidad. Es por esta razón justamente que Dios tiene que hacer algo en 1989 y trae un mensaje, así como ocurrió en 1798. A partir de la SEA ellos siguen navegando. Vamos a leer eso si quieren. Abrimos en Hechos 27. Entonces vemos que en el versículo 9 dice que la navegación era peligrosa y Pablo los amonestaba. Versículo 10. Varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento, sino de la nave y también de nuestras personas. Pero el centurión le daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Entonces vemos que Pablo les advierte claramente, si ustedes continúan con este curso, la nave se va a perder. Ya sabemos lo que representa la nave, porque lo estuvimos mencionando varias veces. La nave representa instituciones. Entonces Pablo dice, si ustedes siguen con este viaje, las instituciones se van a perder. Vamos al versículo 14. El que lo tenga. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Sí, seguí por favor. Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. ¿Y habiendo? Sí, en el siguiente versículo dice que con dificultad pudieron recoger el esquife, que es el pequeño bote, y que tuvieron que ceñir la nave, tuvieron que arrear las velas y quedar a la deriva. ¿Qué quiere decir ceñir la nave? Entonces vemos que en este momento la nave, o sea, las instituciones, son azotadas con violencia por una tempestad muy fuerte, que casi acaba por romperlas. Y ellos, para seguir su viaje, se ven obligados a ceñir la nave. ¿Qué significa ceñir la nave? Pasar las cuerdas por abajo del bote y teniendo gente que tire la cuerda de cada lado del barco, digamos, va haciendo fuerza para mantener las tablas unidas. Nosotros ahora pensamos capaz en botes y pensamos en fibra de vidrio u otros materiales, ¿no? Pero en esa época los botes eran de tablas de madera. Y nos dice
Elena en esta historia, que vamos a leerla de lo que yo mandé. Reenvié al grupo las notas hace un rato. Si ustedes abren y van a lo último, que es lo del día de hoy, van a encontrar la descripción que Elena nos da sobre cómo estaba la tripulación y la nave en este periodo. Cómo enfrentaron ellos esa tempestad. Si todos lo abren sería muy bueno, entonces pueden seguir con la vista. Como está en inglés, yo me ayudé de una app para traducir y hice una traducción. ¿Alguien quiere leer bien fuerte? Donde empieza, el asunto fue discutido. ¿Qué página? La ultimísima, pero no tanto. El último puntito. Es la página 11. ¿El asunto fue discutido con seriedad? El asunto fue discutido con seriedad y finalmente fue remitido por el centurión a Pablo, quien se había ganado el respeto tanto de los marineros como de los soldados. El apóstol aconsejó, sin vacilar, que permanecieran donde estaban. Dijo: señores, percibo que este viaje será con dolor y mucho daño, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el propietario del barco, que estaba a bordo, y la mayoría de los pasajeros y la tripulación no estaban dispuestos a aceptar este consejo. Instaron a que el puerto de Buenos Puertos no estuviera perfectamente protegido de los vientos invernales y que la ciudad vecina, al ser tan pequeña, ofreciera poca ocupación para 300 marineros y pasajeros durante una estancia de varios meses. Puerto Fenice, a 34 millas de distancia, tenía un puerto bien resguardado y era en todos los demás aspectos un lugar mucho más deseable para invernar. Continúa, por favor. El centurión decidió seguir el juicio de la mayoría. En consecuencia, cuando el viento del sur soplaba suavemente, zarpaban de Buenos Puertos con la halagüeña perspectiva de que en unas pocas horas los llevarían al puerto deseado. Todos se regocijaban ahora de no haber seguido el consejo de Pablo, pero sus esperanzas estaban destinadas a ser rápidamente decepcionadas. No habían procedido muy lejos cuando un viento tempestuoso, como en aquella latitud sigue a menudo el soplo del viento sur, estalló sobre ellos con una furia despiadada. Desde el primer momento en que el viento golpeó el barco, su estado era desesperado. Tan repentino fue el golpe que los marineros no tuvieron ni un momento para prepararse y solo pudieron dejar el barco a merced de la tempestad. Después de un tiempo se acercaron a la pequeña isla de Claudia y bajo su abrigo hicieron todo lo posible para prepararse para lo peor. El bote sería su único medio de escape, en caso de que el barco se hundiera, pero mientras estaba remolcado era probable que se hiciera pedazos en cualquier momento. El primer trabajo fue izarlo a bordo del barco. No era una tarea fácil, pues era muy difícil que los marineros pudieran realizar la tarea más sencilla. Se tomaron todas las precauciones posibles para que el barco fuera firme y seguro, y entonces no quedó más nada que hacer que flotar a la deriva a merced del viento y las olas. No había lugar donde pudieran refugiarse. El viento los empujaba, e incluso la pobre protección que les proporcionaba la pequeña isla no les servía de mucho. Tal fue el desastroso final del día que había comenzado con suaves brisas y grandes esperanzas. Entonces vemos que Lina nos dice que fue un desastroso final, que la situación del barco era completamente desesperada y que podrían haber sabido. Esto está implícito, porque nos dice que anualmente el fenómeno de la tormenta del este sigue a la brisa del sur. Entonces ellos, si conocían el clima, podrían haber predecido esa tormenta y haberla evitado. Vamos ahora al siguiente último puntito, que dice: toda la noche la tempestad se abatió. ¿Qué página? El 13. El último puntito de todo el archivo, que tiene una viñetita, que empieza toda la noche. ¿Querés leer todo? Toda la noche la tempestad se abatió y la nave se filtró. Al día siguiente, todos a bordo, soldados, marineros, pasajeros y prisioneros,
se unieron para tirar por la borda todo lo que se podía prescindir. La noche llegó de nuevo, pero el viento no cesó. El barco, asustado por la tormenta, con su mástil destrozado y sus velas rasgadas, fue sacudido de un lado a otro por la furia del vendaval. A cada momento parecía que los gruñidos de las maderas debían desbaratar cuando el barco se tambaleaba y temblaba bajo el impacto de la tempestad. La filtración aumentó rápidamente y los pasajeros y el personal trabajaban constantemente en las bombas. No hubo un momento de descanso para uno a bordo. Hasta ahí nomás. Entonces vemos que se estaba filtrando el agua dentro del barco, que estaban todos trabajando constantemente, no podían descansar. Si descansaban, se hundían. Se tiró todo lo que se podía prescindir, se tiró por la borda. ¿Querés ir al siguiente párrafo? En medio de esa terrible escena, el apóstol mantuvo su calma y valentía. A pesar de ser físicamente el que más sufría de todos ellos, tenía palabras de esperanza para la hora más oscura, una mano amiga en cada emergencia. En este tiempo de prueba, agarró por la fe el brazo del poder infinito. Su corazón se quedó en Dios y en medio de la penumbra que lo rodeaba, su valor y nobleza del alma resplandeció con el más brillante resplandor. Mientras todos los que estaban alrededor solo buscaban una rápida destrucción, este hombre de Dios, en la serenidad de su conciencia sin mancha, estaba derramando sus fervientes súplicas a favor de ellos. Salteamos un párrafo y vamos a señores. Señores, deberíais haberme escuchado y no haber zarpado de peta y haber ganado este daño y esta pérdida. Y ahora os exhorto a que seáis de buen ánimo, porque no se perderá la vida de nadie entre vosotros, sino la de la nave. Porque esta noche ha estado junto a mí el ángel de Dios, de quien soy yo y a quien sirvo, diciendo: no temas, Pablo, es necesario que comparezcas ante el César, y he aquí que Dios te ha dado a todos los que navegan contigo. Por tanto, señores, estad de buen ánimo, porque yo creo en Dios, que será como me fue dicho. Sin embargo, debemos ser arrojados sobre cierta isla. Al oír estas palabras, la esperanza revivió. Los pasajeros y la tripulación se despertaron de su apatía y realizaron todos los esfuerzos posibles para salvar sus vidas. Aún quedaba mucho por hacer. Todo esfuerzo dentro de su poder debía ser puesto para evitar la destrucción, porque Dios ayuda solo a aquellos que se ayudan a sí mismos. Me gustó mucho la última frase y por eso incluí hasta ahí. Entonces, que alguien resuma, ¿cómo estaba este barco al azotar la tormenta? Los que menos participen. A la deriva estaba. A la deriva. ¿Qué más? Estaba muy destruido. Muy destruido, mástil partido, velas rasgadas. Las personas estaban desesperadas. Las personas estaban desesperadas, A punto de morirse. a punto de hundirse. Tenían todo el tiempo que estar sacando el agua y tuvieron que ceñirlo. Ceñirlo era, tiraban sogas muy largas por la proa o la popa y caminaban y entonces después las ataban para que se junten las tablitas y deje de entrar el agua hacia adentro. Eso es ceñir el barco, lo tenían que atar. Tiraron muchas cuerdas y lo ataron. Seguro que Pablo era profeta. Pablo era profeta, definitivamente. Bueno, O sea, no sé si ahora ellos saben que lo que Dios se cumplió. se cumplió lo que él dijo, su predicción. Vamos al versículo 26. ...22 y 26. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Y 26. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Entonces, en este punto ya se sabe que se va a perder la nave, eso es irremediable, y de que va a haber un naufragio, porque van a tener que chocar contra alguna isla. Entonces eso ya es seguro. Vamos al versículo 27.
Al llegar la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. La 14ª noche. Nosotros estudiamos bastante la historia milerita y la hemos estudiado también en conexión con Daniel hace unas semanas atrás, antes de empezar el tema de Hechos 27. ¿Qué símbolo importante podemos encontrar en la historia milerita con el número 14? ¿No fue el clamor de medianoche? Fue el clamor de medianoche. En la historia milerita, capaz la dibujo acá abajo, de otro color mejor. El 14 de agosto llega a Exeter Samuel Snow por la noche y da su primera presentación del clamor de medianoche. El día 15 de agosto él repite la exposición del tema en mayor detalle, pero es en la noche 14 que se da este clamor de medianoche, que es un mensaje. Nosotros vemos que el mensaje del clamor de medianoche en realidad empezó el 21 de julio. En el 21 de julio el mensaje empieza a crecer hasta que se da en Exeter. Primero se dio en Boston, en Concord y después en Exeter. ¿Está bien? Solo chequeando 2 veces. Boston el 21 de julio fue para ellos la medianoche. Desde el chasco, desde el primer chasco, hasta el 22 de octubre, ellos fueron probados. Y en la parábola de las 10 vírgenes, esa es la noche. Y justo el 21 de julio representa la mitad de camino, específicamente, porque el periodo de prueba de ellos fue de 186 días y esta fecha es justo la mitad, que es 93. Tiene 93 días para cada lado hasta el 22 de octubre. Entonces, esto es medianoche. Clamor de medianoche y medianoche. Lo voy a poner acá abajo porque arriba no me entra. ¿Qué características tenía el mensaje que trajo Samuel Snow para el clamor de medianoche? Tiempo. Tiempo. Él trae una predicción de que el 22 de octubre era en realidad el final de los periodos proféticos con exactitud. Y él da toda la explicación de por qué eso es así. Y el mensaje comprendía, ahí viene el esposo. Y era un mensaje para despertar a las vírgenes. Y se hizo una predicción de tiempo. Vamos a ver qué ocurre a partir del versículo 27-27. Vamos al versículo 28. Vemos que a la medianoche, a la 14ª noche, ellos sospechan de que están cerca de tierra. Versículo 28. Echaron la sonda y hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. ¿Alguien entiende a qué se refiere esto? Porque a veces el lenguaje marinero, por ejemplo, ceñir una nave, no es algo que nosotros leemos todos los días o entendemos cómo están hechos los barcos, especialmente los barcos de hace 2000 años. Entonces, ¿qué pensamos? ¿Qué es una sonda, Matías? Bueno, o sea, y tiran, la sonda es como vos pones una piedra en la punta de una cuerda y la tirás y después calculás las brazas sacando la cuerda y hasta que levantes la piedra tenés una medida. Entonces en la primera miden 20 y en la segunda miden 15 y uno entiende, cuando vos medís 2 veces no te interesa en realidad la profundidad, sino el cambio de profundidad y cuán rápido estaban acercándose a tierra para chocar. Entonces, por eso en la primera tiran, miden 20 y después miden que había una diferencia de 5 más, como que estaban acercándose a su punto. Tengo que admitir que cuando hiciste el ademán, que medían con el brazo al sacar la cuerda, eso me hizo clic porque yo leí brazada, pero no me lo había imaginado como lo hiciste vos. Fue muy bueno. Entonces, primero miden 20 brazos o 20 brazadas y después 15 brazadas. Y ellos ven que cada vez se están aproximando más. Esto es muy interesante.
Porque ellos pueden ver que se están acercando y se pueden preparar para el impacto y les permite hacer una predicción. ¿Cuánto falta? ¿Qué tengo que hacer? Los números en la Biblia son muy relevantes, muy relevantes. Una brazada tiene 72 pulgadas. ¿Por qué digo pulgadas y no centímetros, metros, sistema métrico? Porque es la medida que se usa en la tierra gloriosa. Porque es la medida que se usa en la tierra gloriosa, que es donde se fundó y donde reside el pueblo de Dios, y justamente estamos hablando de estas instituciones que están en la tierra gloriosa. Y en el sueño de Miller también. Entonces vemos que una brazada o un brazo tiene 72 pulgadas, que es la medida que se usa en Estados Unidos. ¿Cuántos son 20 brazos? 1440. ¿Cuántos son 15 brazos? 1080. Gracias, Mati. ¿Cuánto da la suma de estas dos medidas? 2520. 2520. ¿En qué pensamos cuando pensamos en esto? En los 7 tiempos de Levítico 26. En los 7 tiempos, Levítico 26. En Daniel En 4. profecías. En tiempo. Fue la primera profecía de tiempo que Miller estudió. Es un símbolo que ha llegado a simbolizar, para las personas que estudiamos la Biblia, tiempo. Nosotros vemos que ellos en este hito, en la 14ª noche, que lo alineamos con Éxeter, el clamor de medianoche, ellos pueden predecir tiempo. Tiempo hacia el impacto. Ellos ya sabían que iban a naufragar. Pablo ya les había dicho, se va a perder la nave, va a haber un naufragio. La pregunta era ¿cuándo? ¿Cuándo se va a perder la nave? ¿Cuándo vamos a sufrir el impacto? Y acá ellos pueden decir, faltan 15 brazos. Y calcular la velocidad. Y calcular la velocidad. Sigamos leyendo un poquito. Vamos a leer el versículo 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis, y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de las cabezas de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo hecho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, partiéndolo comenzó a comer. Entonces nosotros vemos que es en esta noche, 14ª noche, ellos venían ayunando, estaban tan angustiados, preocupados y violentados por la tormenta que no podían comer. Estaban todos muertos de hambre. Y en este momento, Pablo, que es un mensajero de Dios, los insta a comer. Y esto es exactamente lo que hizo Samuel Snow durante este tiempo. Ellos habían estado destituidos de alimento y por eso en la tardanza había entrado fanatismo y el pueblo estaba desorientado a cuál era su posición con Dios y su rol que tenían que hacer. Pero en el clamor de medianoche eso se aclara, porque ellos vuelven a tener alimento, vuelven a tener luz y ellos vuelven a entender su misión y de ese punto en adelante se unifican bajo la tarea que tenían que hacer, que era proclamar el mensaje. Antes estaban dispersos y cada uno pensaba en distintas prioridades, pero a partir del clamor de medianoche, cuando ellos reciben pan, se unifican bajo una tarea específica. Entonces vemos acá que Pablo les da comida, les da pan a los pasajeros del viaje. Vamos a leer el versículo 37. Y éramos todas las personas en la nave 266. 76. ¿Por qué nos dice esto ahora? O sea, viene hablando de este viaje desde Cesarea. El barco ya está destruido, están por chocar. ¿Por qué nos dice en este momento cuánta gente había en el barco? No hay ningún detalle al azar. Tenemos que investigar. ¿Qué significa esto si podemos encontrar este número en la Biblia? Algo está claro.
Nosotros cuando vimos en la primera y segunda clase repasamos los significados de las personas cristianas que estaban a bordo. Y había solo 3 cristianos a bordo. Pablo, que era prisionero, no tenía opción, era su cuarto viaje misionero, estaban con él Aristarco y Lucas. Y vimos que representaban a Cristo y al Espíritu Santo por el significado de sus nombres y por los motivos con los cuales acompañaban a Pablo para ministrarlo y servirlo. Entonces vemos que había solo 3 cristianos y un grupo de personas no cristianas, prisioneros, pasajeros, el dueño del barco, los soldados. Entonces, en realidad, de las 276 personas, solo hay 273 personas que no son cristianas. Y esto nos tiene que hacer pensar en algo. Si me acompañan a números 3, vamos a encontrar este mismo número. Vamos a encontrar no una mención directa, pero una relación. Hay una diferencia. Números 3, 39 y 43. En este capítulo se está cambiando el servicio a Dios de los primogénitos por los levitas. Los levitas habían sido fieles a Dios y Dios quiere que ellos sean específicamente los que hagan el trabajo sacerdotal. Entonces, antes ese trabajo era hecho por los primogénitos de cada familia, pero ahora, como los levitas fueron fieles, Dios quiere que los levitas los hagan y ya no los primogénitos de toda la nación. Entonces, para hacer este intercambio se toman medidas, un conteo, se hace un censo para ver cuántos hay y cuántos hay que reemplazar. ¿Alguien me hace el favor de leer el versículo 39? Todos los levitas censados que Moisés y Aarón registraron por familias, conforme a la palabra de Jehová, todos los varones de un mes para arriba fueron 22.000. Vemos 22.000 levitas. Pero va a surgir un pequeño problema. Versículo 43. ¿Querés seguir, Adrián? 43 dice, y todos los primogénitos varones registrados por nombre de un mes para arriba fueron 22.273. Entonces nosotros tenemos 22.000 levitas que tenían que reemplazar a 22.273 primogénitos. ¿Nos alcanza? Nos faltan. ¿Nos faltan? ¿Cuántos levitas nos faltan? 273. Estos 273 levitas nos están faltando. Y para compensar esta falta, Aarón y su familia recibieron una remuneración. Los levitas recibieron una remuneración en dinero. Entonces vemos que en números, este número está asociado con los levitas que faltan. Nosotros no hemos ahondado en el tema, pero la semana que viene vamos a andar en el tema. De la historia de Noé, que es una historia sencilla, nosotros podemos ver que hay 3 grupos de personas. Hay unas personas que reciben un mensaje, construyen un arca. Noé, su familia, Matusalén lo ayuda. Y después vemos que en un momento entran animales inmundos y animales puros, limpios. Sabemos que los animales pueden representar personas porque lo vemos en Hechos, en la visión de Pedro. Entonces vemos que primero entran los animales limpios y después entran los animales impuros. Y esto representa grupos de personas. Vemos que hay un grupo que está construyendo un barco, predicando un mensaje, y vemos que después hay un grupo de animales puros que representan al pueblo de Dios, que entran también al barco. Ellos antes no sabían que había un barco ni que había un mensaje, pero cuando lo escuchan, entran. Y después de eso, en tercer y último lugar, entran las personas del mundo que no sabían del mensaje ni del barco, pero al enterarse también quieren participar y se suben al barco. Entonces estos 3 tipos de personas vemos que según Esdras son sacerdotes, levitas y netineos. Vemos que la iglesia o el pueblo de Dios se puede dividir en 2, los que primero están y los que se suman después. Y después podemos ver que el tercer grupo es el mundo. Y eso también lo vemos acá, porque vemos que este número lo relacionamos a los levitas. Después vamos a estudiar un poquito más esto en profundidad. ¿Y cuándo es el momento de predicarle al mundo? ¿Cuál es el momento en el que se cae la lluvia tardía y el mensaje del fuerte pregón es dado al mundo?
¿Antes o después de la ley dominical? Después Después de la ley dominical. Entonces nosotros vemos que este naufragio, cuando ya sabemos que cuando llega acá las instituciones caen, en este naufragio la institución está rota, la ley dominical, es después de esto que viene la lluvia tardía, el fuerte pregón es dado, y en este momento entra el tercer grupo. Y ahí predican a los de la isla de Malta, porque naufragan en la costa de Malta. Mi mamá me está haciendo spoilers, pero gracias, era pertinente. Vemos que después de que ellos naufragan, terminan en la isla de Malta. Cuando ellos se bajan del barco como pueden, nadando, y van a la isla de Malta, son bien recibidos por las personas naturales. Ellos pueden compartir con ellos. Y vemos en el segundo versículo que los naturales son muy hospitalarios con ellos y le hacen un fueguito. ¿Por qué les hacen un fueguito? Porque llovía mucho. Vemos una fuerte lluvia. Eso lo podemos asociar con la lluvia tardía. Ellos en este punto tienen que compartir un mensaje en una isla con personas que no conocían. Los pasajeros, los prisioneros tampoco conocían el mensaje. Solo Pablo, Aristarco y Lucas. Pero ellos primero lo comparten con los levitas y después los comparten con las personas de Malta. Y hasta acá llega nuestro repaso de hoy y lo que avanzamos. Vamos a tratar la clase que viene de ver estos tres grupos un poquito mejor y terminar de cerrar algunas cositas. Los detalles de Hechos 27 son muchísimos y no era el objetivo cubrir todos los detalles porque no estoy segura de que siquiera se hayan estudiado todavía todos. Es un desafío personal, pero sí tenemos ahora un buen pantallazo, una buena estructura. Cuando nosotros construimos una casa, primero ponemos los cimientos, las paredes y después podemos decorarla, pintarla. Y hasta acá tenemos una buena estructura que coincide con lo que sabemos, con lo que podemos ver en nuestro mundo actual, con nuestra experiencia. Y que también nos es una invitación. Así que bueno, ¿alguna pregunta hasta acá para cerrar? Preferentemente de lo que se habló. Bueno, ¿paramos?